Nadie está contento de cómo hoy estamos viviendo, que tenemos que seguir luchando y buscando los espacios para tratar de cambiar esta realidad que hoy está en el país. El tema de la amistad que puede existir en nosotros con todas las diferencias que hemos tenido es algo que generacionalmente sí pueden marcar una diferencia. Recuerdo que en pleno 2006 hubo una actividad en la autopista que era el Acostados por la Vida, que justo se llevó a cabo por los gemelos Fadul. Recuerdo que existían unos chamos que era presidente de la central, otro era de la Unimed, y en ese entonces sus discursos al final nos decía que este país teníamos que lucharlo, que no estábamos tan divididos como la gente lo creía. Y de ahí, bueno, se empezó a amalgamar ese movimiento que en el 2007 tuvo una organización y que fue el referendo, ¿no? Que fue la primera derrota o la única derrota electoral que sufrió Chávez mientras estuvo en la presidencia. Para quienes veníamos a la universidad, la central siempre ha sido quizás más allá de las competencias naturales que hay entre las universidades, la central siempre tiene una impronta. Sin duda alguna en ese parlamento habían tres grandes, o había como tres grandes jefes, tres grandes operadores como tal. Entre eso, por supuesto, estaba Stalin, quien se destacó por operar cómo fue la unidad entre las universidades autónomas y las privadas, que era algo muy complejo, porque además habían ciertas diferencias de cómo ver por las actividades propias a lo interno de cada una. El tema del 2007 es que había mucha gente que estaba en desacuerdo, mucha de quien generaba opinión en la oposición decía que no había que ir al referéndum, ¿no? Hubo como un reto de convencer que sí se podía ir, que no teníamos por qué regalar, era la Constitución, era el proyecto de Hugo Chávez. Siempre digo, hay presidentes que hacen obras, hay presidentes que construyeron escuelas, que nacionalizaron el petróleo, pero Chávez es el presidente que construyó, que hizo la Constitución y le presentó al país un proyecto nuevo que era totalmente distinto y lo perdió. Y lo perdió porque logramos convencer en ese momento a una parte de ellos que no votaran. Y dos, a la gran mayoría de nosotros de ir. Fue un proceso que creo que todos aprendimos y era como el paso de entrar a la política de verdad. También le subió una complejidad al quehacer política de hoy. Es decir, es algo muy extraño en la historia de cualquier país y sobre todo en los venezolanos, que hoy existimos tres generaciones haciendo política al mismo tiempo. Lo más que nos enseñan las universidades en este momento del país es el caos, porque además en la universidad tú siempre te dedicas a resolver una materia, a ver cómo es la protesta, pelear por comedor. Son algunos códigos diferentes que hace una mezcla interesante para la política venezolana el día de hoy. Había en el 2015 toda una expectativa de lo que íbamos a hacer con la asamblea, de cómo se estaba gestando un gran cambio en el país, un gran cambio en los venezolanos. En ese momento, Primero Justicia nos dio la oportunidad a varios, ¿sabes?, de poder ser candidatos a diputados, quizás apostando a esa renovación, ¿no? Viendo cómo se vislumbraba una Asamblea Nacional que salía de lo tradicional, y creo que es lo que nos ha tocado. Hoy porque somos mayoría, a mí además me tocó vivir esa transición. Ese tema aquí con Diosdado, ese día hasta dónde era, él no quería comisión de enlace, entonces hasta dónde mandaba la antigua directiva, de cómo pasamos a ser de minoría el mismo día a ser mayoría, y eso es un proceso que cada uno lo vivió a su manera, ¿no? Desde su espacio lo vivimos, de donde la responsabilidad que teníamos, pero creo que todos hemos crecido en este proceso, todos hemos madurado, todos hemos tenido mayores responsabilidades. Creo que hoy nos hace
falta tener un poquito más de impulso y pasar algunas barreras que nos logren ponernos en la toma de decisiones de verdad y no seguir estando en la periferia. No estamos en una Asamblea Nacional tradicional, no somos diputados tradicionales. La gente al final termina esperando de nosotros quien esté al lado de ellos en las luchas cotidianas. Yo creo que es allí el cómo vemos la política y el cómo nos adaptamos rápidamente a ella, que sí hay una diferencia de ver las cosas. La franqueza y la rapidez con la que podemos nosotros alcanzar un acuerdo o mimetizar esa diferencia, resolverla, es algo que generacionalmente sí pueden marcar una diferencia. No tenemos confianza más allá de las diferencias que tenemos y yo creo que eso es un factor clave hoy en la renovación de la política venezolana. No ha sido fácil porque no es fácil, aquí nadie le van a regalar un puesto, aquí nadie le van a regalar un espacio, aquí todo el que está aquí porque ha luchado, porque ha hecho algo, porque hemos hecho algo. La mitad de mi vida la he vivido con estos tipos en el gobierno. O sea, yo no quiero seguir estando así, quiero que esto cambie. Y yo creo que ese objetivo es hoy no defraudar a la gente y lograr nosotros poder echar este barco hacia adelante y lograr el cambio de rumbo que el país necesita. Muchos recordarán, y yo me imagino, y hacen mucha referencia a eso, a lo que fue 2017, pero 2017, más allá de todo lo que nosotros digamos, de las teorías que hayan, es que también estamos agotados. O sea, estamos agotados al ver a unos tipos que trataban de pasarnos por encima y lo vivimos al igual que lo vivió la gran mayoría de las personas. Y lo decía Stalin, yo creo que además la gente al final termina o puede descubrir cuándo es real o cuándo le estás presentando una fachada de nosotros, ¿no? Más allá de los partidos, más allá de las bancadas a las cuales todos pertenecemos y son todas diferentes, yo sí creo que es el poder mantenernos unidos y la amistad. Cada quien tiene una lista y depende de la coyuntura te toca o no. Evidentemente que hoy tenemos además compañeros cercanos, amigos que hoy o están afuera del país o están en alguna embajada como Freddy, otros que están fuera. Uno sabe en lo que se está metiendo. Y mientras tanto es el demostrar que no nos atemoriza, o sea, que estamos muy claros que el problema del país no es qué le pasa a su dirigente, el problema del país es qué es lo que está viviendo el país. Y eso sigue siendo nuestra prioridad. Por más que cualquiera de nosotros falte, bien sea porque está fuera del país, porque fue perseguido, porque está en una embajada, porque ha sido detenido, va a venir otro que va a asumir esas banderas y que va a seguir dando la lucha. Es decir, no nos amilana, porque esto no es un proyecto individual, sino por el contrario es completamente colectivo. Yo creo que hoy nuestra lucha es por seguir, por unificar a lo que está aquí. Este país va a necesitar la reconstrucción de todos, va a necesitar que todos aportemos y todo el que se fue tenga la oportunidad hoy de regresar al país, de tener una casa, de tener familia, de conseguir un empleo, de disfrutar la tierra donde nacimos. Yo creo que es parte hoy de la lucha, ¿no? Que todo el que se fue pueda regresar, es parte del objetivo de cada uno de nosotros hoy.